muchas gracias. Bueno, ya, y muchas gracias por sus palabras. La verdad es que tratamos de hacerlo mejor y van a ver lo que viene todavía va a estar mejor. Bueno, vamos a otro bloque muy interesante que siempre nos preguntan qué tiene que ver las vacunas con la hipertensión, con el corazón. Y vamos a tener un bloque aquí de vacunas. El primero va a ser sobre influenza como gatillo cardiovascular, evidencia clínica de la vacunación de alta dosis, y quiero pedirle por favor a que pase la doctora Julisa Rodríguez, que ella es una doctora muy entusiasta, que es ente médico de Sanofi, y quiero pedir a dos excelentes ponentes, líderes nacionales. Primero quiero agradecer al doctor Alejandro Macías, por favor pase si se puede sentar. Ustedes conocen al doctor Alejandro Macías, conocido infectólogo, investigador nacional, líder de opinión. Bueno, lo conocen, han de tener muchos fans, doctor, en las redes sociales y muchas preguntas va a haber. No, sí, doctor. Y bueno, todos los que vienen aquí ya veo. Y al doctor Martín Rosas Peralta, ahorita, maestro, pásate, por favor, siéntate. Y maestro de muchos de nosotros, no les ha dicho, pero él es también investigador nacional, él fue el que creó el ENSA 2000, Renata, él es un investigador de hipertensión y de México. Y la humildad que tienes, Martín, ahora que fuiste, de verdad, que estuvo en la comunidad maya ahí en Campeche, no es mentira. A ver si al ratito les pasamos los videos de qué estaba haciendo Martín allá en la comunidad maya. Y la doctora Julisa, muchas gracias. Julisa, pasa por favor, te cedo el micrófono en este conversatorio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar con dos grandes expertos, el doctor Macías, el doctor Rosas, para platicar de un tema que en los últimos años ha tomado mucha relevancia, la cuestión de vacunación contra influenza y toda esta relación, asociación que tiene con las cuestiones de complicaciones, ¿no? A nivel cardiovascular. Entonces, para mí es un honor tenerlos el día de hoy. Y bueno, vamos a conversar sobre todo de la vacuna de alta dosis contra influenza, que es una nueva herramienta que vamos a tener disponible para los mayores de 60 años. No, okay. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de influenza como gatillo cardiovascular, toda la evidencia clínica robusta que tiene esta vacuna. Y bueno, vamos a comenzar con el doctor Macías. Doctor, hablando de influenza como tal, ¿qué está pasando realmente con un paciente a nivel respiratorio? Sabemos que puede complicarse. ¿Qué pasa además de esta cuestión respiratoria que puede tener? Sí, ¿sí me escuchan, verdad? Ok. Sí, la influenza no es nada más una enfermedad respiratoria. Desde luego que su manifestación principal es respiratoria, pero va mucho más allá de eso. La influenza es una completa disregulación de prácticamente cualquier sistema que le busquen. Sabemos mucho de influenza porque se ha estudiado por décadas, pero no solo es una enfermedad respiratoria, cardiorrespiratoria, es una enfermedad en la que hay una disregulación neurológica, ¿verdad? Hay mucho mayor riesgo de tener un accidente cerebral vascular. Hay una pérdida de la autonomía, eso es característico, o sea, yo por ejemplo que tengo mi edad, lo cual es evidente, pero me siento bastante bien, no he tenido un problema serio. Allí en Guanajuato tenemos un dicho que dice, no, pues estaba muy bien, de repente se enfermó y ya no quedó igual, dio el viejazo, ¿verdad? Dio el viejazo, es esa pérdida de la autonomía. Estabas bien, pero ante una enfermedad típicamente eso lo hace la influenza, ¿verdad? Que ya no quedas igual. Te lanzan una semana a terapia respiratoria, terapia intensiva, ya no sales igual. Entonces es para no perder la autonomía. Si tienes diabetes, las complicaciones van a ser mucho más comunes. Y bueno, ya se ha comentado el riesgo de infarto del miocardio se incrementa al menos 10 veces cuando tienes la influenza y además las complicaciones ahora sí propias del sistema respiratorio, que puede ser una infección agregada, por ejemplo, por neumococo, ¿verdad? Nadie llega a un hospital
en la mañana con una neumonía por neumococo de la nada, ¿verdad? Siempre tuviste previamente una infección respiratoria, que puede ser no necesariamente influenza, puede ser otro virus respiratorio, pero se te va complicando. El caso es que creo que ese concepto es bien importante, ¿eh? Mantener, digamos, el equilibrio, la estabilidad. La naturaleza no nos hizo para vivir 80 años, ¿eh? Yo le digo a mis alumnos que tienen 30 años, 25 años, ustedes se sienten muy jóvenes, está bien, lo son, están bien y qué bueno, pero hace 10,000 años ya serían los ancianos de la tribu, ¿eh? Porque estábamos hechos para vivir 30, 40 años. Para vivir 60, 70, 80 años se necesita mantener un estado de salud equilibrado. Si un día pierdes ese equilibrio, puede ser que ya no quedes igual. Y la principal causa de eso es una infección respiratoria. Y de ellas, desde luego, la influenza es de las más comunes. Y bueno, y sobre todo también, doctor, hablando de la vacuna de alta dosis que llega para mayores de 60 años, pues vemos que es una necesidad, ¿no? Realmente la carga de enfermedad que ocurre año con cada temporada de influenza, ahí podemos ver, ¿no? 70% de las hospitalizaciones están en este grupo de edad. Sí, claro. Recuerden que hay vacunas para no tener una enfermedad. Por ejemplo, la vacuna del sarampión, ¿verdad? Te vacunas del sarampión y nunca vas a tener la enfermedad. Pero hay otras vacunas que pueden ser relativamente poco eficientes, digamos, para evitar la enfermedad. Lo son, pero no se mide así su verdadera eficiencia. La verdadera eficiencia se mide en evitar la gravedad, las complicaciones y la muerte. No es lo mismo que te dé una gripa o un catarro, ¿verdad? Y que salgas de la gripa o el catarro, a que te dé una infección, que te mande a terapia respiratoria, que te mande a hospitalización o que te vayas a morir en un hospital. Por eso la eficacia de una vacuna se mide de manera distinta de vacunas como estas. Por ejemplo, la eficacia de la vacuna de influenza no solo se mide en eficacia contra la enfermedad, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo me puse la vacuna y de todos modos me enfermé. Sí, pero no te moriste, ¿verdad? La eficacia, digamos, se mide contra enfermedad, por decir algo, dependiendo de la estación, 50%. A lo mejor dices, no, 50% de todos me voy a enfermar. Sí, nada más que la vacuna, la eficacia contra enfermedad no es la misma que contra hospitalización. La eficacia contra hospitalización es 90%. Usted, quien tiene mucha experiencia en eso, es el INER, por ejemplo, que tú vas a ver que de los que están hospitalizados gravemente enfermos por influenza, vas a ver que prácticamente ninguno o muy pocos van a estar vacunados. Esa es la eficacia contra gravedad, hospitalización y muerte. Porque una vez que te hospitalizas y cuando ya tienes una neumonía por influenza, la probabilidad de morirte es sustancial. Ahora, sobre ya de esa ganancia que te da la vacuna convencional, una ganancia adicional, así sea ya en pocos puntos porcentuales que te pueda parecer, dices, es que, por ejemplo, la vacuna de alta dosis, que tiene 4 veces la dosis, pues ya nada más me da sobre la vacuna convencional, digamos, para esto un 20%. Sí, 20%, pero sobre el beneficio que ya te daba la vacuna de dosis habitual. Y ya esa medición ya es mucho más importante porque se suma al beneficio que te daría una vacuna de dosis habitual, porque también podríamos decir eso. Pues sí, la vacuna de alta dosis, sabemos que para las personas de 60 años o más va a ser sustancialmente mejor, pero si no la tienes, si nada más tienes la vacuna convencional, tampoco le vamos a decir no te la pongas, ¿verdad? Bueno, si a la que tuviste acceso es la de dosis habitual, póntela. Pero si tienes acceso, si puedes tener acceso a la vacuna de alta dosis, te conviene porque te brinda beneficios adicionales en todo, pero muy particularmente en hospitalización y muerte. Muchas gracias, doctor. Y desde su perspectiva, doctor Rosas, como cardiólogo, ¿debería de pensar en la influenza como un disparador cardiovascular, igual como piensa en hipertensión o diabetes? Creo que lo ha dicho muy bien mi colega, en el sentido de que efectivamente influenza es más allá de una infección respiratoria. Es decir, lo que conoce la población en general es vacúnate contra la influenza para que no te dé neumonía o para que no te dé la gripa fuerte, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo es que el problema de todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad, en esencia es que tienen un fondo inflamatorio muy importante. Entonces decíamos, bueno, es que en el fondo hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad comparten los procesos
de fisiopatológicos donde se activa el proceso inflamatorio, se consume el estrés, se produce estrés oxidativo, se consume el óxido nítrico, etcétera, y todas están en ese proceso. Y en realidad la consecuencia de estos procesos inflamatorios son una consecuencia fibroproliferativa, que para el caso de los vasos arteriales, pues es la placa de ateroma, etcétera, una enfermedad inflamatoria. Entonces, cuando uno ve qué es lo que ocurre con un problema respiratorio, que no es más que una agresión importante que va a despertar a través de las citocinas un componente inflamatorio muy severo, no es que la influenza vaya y te produzca aterosclerosis, no es que la influenza, el virus de la influenza vaya y te produzca directamente un proceso de disfunción cardíaca. Lo que sucede es que el sujeto puede ya tener dentro de su organismo procesos que se han ido instalando con el tiempo, y cuando adquiere el virus de la influenza, lo que hace la influenza es simplemente desestabilizar ese proceso inflamatorio crónico que tenía el sujeto, lo agudiza y puede volver inestable lo que aparentemente estaba medio estable. Una placa de ateroma, o puede producir mayor vasorreactividad, o puede inducir la producción de un accidente cerebrovascular. Recuerden, por ejemplo, ustedes de qué murió el Papa Francisco. Murió de un EBC, sí, pero ¿qué tuvo un mes antes? Una neumonía que casi lo mata y estuvo un mes hospitalizado y salió libre y dicen, ya la libró. Ay, se murió de EBC. Pero no se murió de neumonía, no tuvo nada que ver. Por supuesto que tuvo que ver el proceso inflamatorio. Entonces, lo que sucede dentro de la fisiopatología de la influenza y que hemos aprendido a respetarla es porque los procesos infecciosos, más de lo que más hay estudios también, es en influenza, lo que hace es desestabilizar los procesos fisiopatológicos que pudiera ya tener un sujeto o agudizarlos. Y también el virus de la influenza lo que hace es, desde un punto de vista directo, al producir inflamación, se sabe que puede ser capaz también de alterar, por ejemplo, ustedes saben que tenemos macrófagos que están en el corazón de manera estática o que viven ahí, y que se sabe que hay ciertos subtipos que durante el proceso inflamatorio se pueden alterar y producir disfunción cardiovascular. Y esto lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante, cómo en una infección aguda de influenza se han hecho estudios con ecocardiograma y resulta que cuando el sujeto está con el proceso de influenza hay depresión de la función cardíaca. Entonces, sí hay una manera muy, muy importante. Entonces, más que un gatillo, consideraría yo que como detonante es más bien un agente que impulsa la fisiopatología subyacente de un sujeto que ya pudiera tener. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hablando de la vacuna estándar, ahorita tenemos disponible vacuna estándar durante las temporadas de influenza. Sin embargo, doctor, hablando específicamente del adulto mayor a partir de los 60 años, ¿una dosis estándar sería lo ideal para este paciente? Sí, no, ¿por qué? A ver, hay que decir el concepto de inmunosenescencia que es bien importante, ¿eh? Realmente la inmunidad empieza a decaer desde los 25, 30 años, ¿eh? Así que veo aquí pura juventud, pero no te crean también que está tan bien su inmunidad como cuando tenían 15 o 20 años, ¿eh? Hay un óptimo por ahí de la juventud. Poco a poco empieza a decrecer. Ahora, sobre todo la inmunidad tipo celular y ya la inmunidad como un complejo empieza a caer, a derrumbarse por ahí de los 50 años. En los 50 años, no en todos es igual, desde luego hay quienes se encuentran en mejores condiciones, pero la inmunosenescencia marca una caída sustancial, un poco una caída de libre, por ahí de los 50 años. Para muchas vacunas se establece el límite por ahí de los 60 años. Aquí en México, por ejemplo, la vacuna de alta dosis, si mal no recuerdo, la autorización de COFEPRIS va a ser a partir de los 60 años. Entonces, si me dices, ¿es suficiente? Bueno, si tú tienes otras, desde luego es muy buena la vacuna convencional, póntela, ¿verdad? Pero si hay una vacuna que te va a ofrecer una inmunidad adicional sobre esa, pues entonces es conveniente porque te va a considerar esa inmunosenescencia que tienes contra una persona, digamos, de 20, 30, 40 años.
porque puedes además tener condiciones clínicas subyacentes. Fíjense que eso es bien importante. La mayoría de las personas por ahí de los 60 años tiene ya una condición subyacente. Ustedes son expertos en eso. Ya tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas a veces secundarios del síndrome metabólico. A veces quien ya tiene fragilidad, como quieran definirlo, y tienen también a veces condiciones cardiovasculares, neurológicas. Entonces, esas personas, desde luego que van a tener un beneficio adicional. Pero sí me gustaría aclarar otra vez que la vacuna de dosis convencional es una buena vacuna, ¿eh? O sea, es una vacuna que si es a la que tienes acceso, póntela, sin ninguna duda. Ahora, puedes ponerte una vacuna de alta dosis, desde luego vas a tener un beneficio adicional. Perfecto, doctor. Y bueno, usted mismo, ¿cuál sería para usted, siendo infectólogo, cuál es la consecuencia más devastadora que le preocupa de un paciente ya enfermo por influenza? Sí, digo, desde luego morirse, ¿verdad? Dice, ese es lo más devastador. Pero a ver, ¿qué pasa cuando le preguntamos a una persona, ¿tú cuántos años quieres vivir? ¿Qué es lo que te contesta la gente? No, yo quiero vivir 120 años, yo quiero vivir 150. ¿Qué contesta la gente? ¿Qué contesta? Yo quiero vivir eso, todos los años que sean posibles, siempre y cuando mantenga algunas condiciones. Que no me tengan que llevar al baño, que no me tengan que estar cambiando el pañal, cosas como esas. Yo quiero vivir todo lo que se pueda, si pueden ser 500 años, pero en una condición noble, en una condición que me permita la autonomía, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Entonces, de que yo no tenga un deterioro. Entonces, ¿cuál es la principal consecuencia? Bueno, puede haber infartos, desde luego, es muy malo. Puede haber neumonías, puede haber complicaciones neurológicas, puede haber Guillain-Barré, fíjense, se le echa la culpa a la vacuna del Guillain-Barré, pero realmente una de las principales causas de Guillain-Barré en el adulto mayor es la propia vacuna, es la propia influenza. La vacuna te va a prevenir el Guillain-Barré. Vacuna de influenza solamente se asoció con Guillain-Barré en una estación por ahí de los 70s. Entonces, la principal complicación son desde luego los infartos, la muerte. Esa es la principal complicación. Pero yo de todas, a la que más miedo le tengo, y creo que es una de las más comunes, es la pérdida de la autonomía. Porque esa sí ya no nada más te deja enfermo a ti, sino que liga a toda una familia con tu discapacidad, con la pérdida de tu autonomía. Cuando generalmente pierdes la autonomía, te llevas por delante a tu pareja, si la tienes, a la familia, a alguien de la familia, que generalmente, como es en México, es una mujer, ¿verdad? Por eso dicen, allá en mi tierra, cuando eso termino, Julie, dicen los rancheros, doctor, hay que tener muchos hijos, porque con una hija que le salga buena, ya la hizo, ¿verdad? Esa la va a cuidar. Gracias. Y doctor, usted desde la perspectiva de cardio, ¿qué pesa más de un paciente que tiene influenza? ¿Qué le pesa más? ¿Cuál es la consecuencia que le preocupa? Bueno, indiscutiblemente, a ver, siempre se habla de que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero en realidad poco se discute de que en realidad son los factores de riesgo subyacentes los que al final del día te van a llevar caminando a las complicaciones cardiovasculares. Es decir, no sucede, bueno, sí hay casos, pero no sucede un infarto de la nada, ¿no? Sino que tuvo que haber todo un proceso previo en donde los factores de riesgo te lo van precipitando. Entonces, ¿qué es lo que más me puede con influenza? Influenza también contribuye a la mortalidad vía la ruta cardiovascular. No solamente lo hace a través del problema respiratorio. Y este es el estudio que yo les mencionaba, donde los pacientes con un estado agudo de influenza les hacen estudio ecocardiográfico y se ve la depresión de la función cardíaca. Es decir, realmente el insulto de la influenza a nivel sistémico es sistémico, no solo es respiratorio, donde puede tener una repercusión cardiovascular importante y en el extremo incluso llevar afecciones miocárdicas inflamatorias como miocarditis, etc. Entonces, es muy respetable. ¿Y a quién le temería yo de la influenza? En realidad, a lo que yo le temo de la influenza fundamentalmente desde el punto de vista cardiovascular es a que me va a agudizar los problemas cardiovasculares que incluso pudiera tener ocultos un paciente, ¿no? Que de pronto entonces va a debutar, después de una influenza le puede dar un infarto, un problema cerebrovascular. Y lo otro que realmente se ha estudiado y que tiene alto impacto
es la inestabilidad por lo que produce de depresión de la función ventricular de los casos de insuficiencia cardíaca. Es decir, de hecho, la vacuna, uno de los blancos fuertes en donde se ha podido demostrar, es que te reduce la posibilidad de tener una descompensación cardiovascular e incluso los brotes de insuficiencia cardíaca. Entonces, esos son datos duros. ¿Qué son los datos duros en nivel cardiovascular? El stroke, el infarto agudo del miocardio y evidentemente la insuficiencia cardíaca. Entonces, si algo le podemos temer a la influenza es en las repercusiones cardiovasculares. Estoy hablando desde mi punto de vista como cardiólogo, independientemente de todas las enfermedades sistémicas. Entonces, creo que sí es muy importante hoy traducir esto a la práctica de los que nos están escuchando, que la mayoría son de primer contacto, de que todo paciente debe mandarse a vacunar y que la vacuna a la dosis estándar está bien, pero pensemos que en México, desafortunadamente, el riesgo cardiovascular que se instala en la población después de los 40 años es altamente prevalente. Es decir, las condiciones de combinación de enfermedades crónicas son altamente prevalentes. Entonces, esta inmunosenescencia de la que bien nos habla el doctor Macías dice, bueno, es que la inmunosenescencia desde los 30 años, etcétera, sí, pero si además tienes condiciones crónicas ocultas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, no por nada el COVID, ¿qué se recomendaba o qué se decía? Si tienes factores de riesgo, si tienes hipertensión, diabetes, córrele a vacunar porque te puede dar a ti con mayor mortalidad. Y hay algo o mucho de cierto, porque en realidad el problema que tiene el ser humano, el mexicano, es que si está con enfermedades crónicas subyacentes, si ya está instalado un proceso de aterosclerosis, este tipo de infecciones son las que pueden precipitar que el evento agudo aparezca y entonces las complicaciones se presenten de una manera inesperada. Entonces, si tú quieres realmente bajar el riesgo cardiovascular a tu paciente, mándalo a vacunar. Mira, me salió converso. Doctor, recientemente se publicó en Lancet en 2025 un estudio llamado Flunity High Dose. ¿Aquí qué encontraron? ¿Hay algo relevante? Sí, a ver, los estudios que se habían hecho en Dinamarca y en España de alta dosis mostraron que la vacuna de alta dosis primero produce más inmunidad in vitro, y luego reduce el riesgo de hospitalización, de neumonía, de hospitalización por neumonía. Ya el Flunity es un combinado de los dos, donde se ve no solamente eso, que es el riesgo de hospitalización, de influenza, de neumonía, también el diagnóstico de influenza confirmado por el laboratorio, de hospitalización y sobre todo de los problemas cardiovasculares. Es un subanálisis de que además, si habla uno ya de problemas cardiovasculares, ictus, infarto agudo del miocardio, la que ustedes me digan, hay una ventaja sobre la dosis habitual. Hay que decir que la dosis alta funciona no solo in vitro, y eso se ha medido. Una cosa es in vitro, otra cosa es cómo se mide eso ya in vivo, que ya no es lo mismo, y otra cosa es cómo se sacan los análisis, digamos, económicos de eso, ¿verdad? Por eso yo siempre les recuerdo algo que me dijo a mí un profesor: eficaz en el matraz, con lo que tú mides, efectivo en el vivo y eficiente en el gerente. O sea, eficaz, tú demuestras que in vivo tiene una mejor inmunidad. Efectivo cuando ya lo pones y ves que a la gente le va mejor, porque no es lo mismo que midas nada más elevación de los anticuerpos. No, cuando lo pones al paciente le va mejor. Y eficiente a veces es lo más difícil, cuando ya convences al gerente de que te la compre, ¿verdad? Porque no te lo quieren comprar, sacan luego cuentas. Si tú le sacas cuentas lo que cuesta una sola hospitalización, ves, no hay que confundir eficaz con efectivo con eficiente. Eficaz en el matraz, efectivo en el vivo, eficiente en el gerente. Eficaz, tú demuestras que tiene in vitro las capacidades de incrementar la inmunidad. Efectivo, cuando tú pones la vacuna, ves que la gente que se la puso contra la que no se la puso, le va mejor. Y eficiente cuando convence al gerente de que te la compre, porque cuando ya comparas lo que le va a costar, la gente que se va a hospitalizar o se va a morir, pues va a ser peor, ¿verdad? Entonces, nunca hay que confundir eficaz, efectivo y eficiente, ¿eh?
¿verdad? Y justo eso, doctor. Este es un estudio robusto, casi 500,000 de pacientes fueron sometidos en mundo real, es decir, en la práctica normal, tanto en Dinamarca y en Galicia. Y bueno, hablando de este subanálisis que nos mencionaba, la cuestión ahí cardíaca, ¿cómo nos fue, doctor? Sí, en realidad, este estudio, que es la combinación de dos grandes estudios, como tú bien lo mencionas, en donde en realidad, por ejemplo, en el grupo de España se midieron más las cuestiones de que fueran sueropositivas y que se hicieran todos estos estudios, y eso tal vez le da más la parte robusta, pero faltaba un poco de muestra. Entonces, cuando lo juntas con la de los daneses, en donde no hubo tal vez pruebas de laboratorio tan sofisticadas, pero los casos fueron muy similares, las dosis, el seguimiento, etcétera. Cuando tú los juntas, la muestra te da, y entonces empiezas a encontrar cosas muy interesantes, significativas. Porque dices, bueno, es una muestra enorme, que a lo mejor la cantidad de pacientes en porcentajes pequeños no es tan alta. No, pero recuerden ustedes que la influenza, al igual que muchas enfermedades infecciosas, pues le da en el mundo a millones y millones de personas. O sea, no es una enfermedad, bueno, ahorita estábamos hablando del ébola, que está medio fuerte allá en el Congo, pero bueno, en realidad es una situación pandémica que uno tiene que dimensionar el beneficio que se tiene. Y de lo que se demostró en este estudio fue francamente una disminución importante en el riesgo de insuficiencia cardíaca de prácticamente el 21%. Dices, bueno, es que la diferencia es de 7.8 a 6.2, el porcentaje absoluto pudiera no parecer mucho. Sin embargo, a la hora de que tú lo multiplicas por los millones de personas que pudieran estar en riesgo, en realidad un 21% de riesgo relativo es significativamente importante para los fines de la práctica clínica. Y el problema de la insuficiencia cardíaca se ve francamente en una reducción de la función sistólica y alteraciones incluso también de la función diastólica. Entonces, en términos generales, de los hallazgos más importantes, y lo otro, pues lo que ya se había dicho, ¿no? La hospitalización por enfermedad cardiovascular se redujo, la hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo, y estos, a la hora de traducirlos por el número de pacientes a tratar, tú ocupas tratar 500 pacientes para ver un beneficio de manera significativa, que multiplicado en millones, realmente el número de pacientes beneficiados es elevado. Muchas gracias. Y bueno, ya se nos fue el tiempo, pero antes de irnos quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de aquí se vacunaron contra influenza el año pasado? Wow, bastantes. ¿Quiénes de aquí mandan al paciente a vacunar como manejo integral diariamente en la práctica? Ok, ya nos vamos a ir sumando más, ¿no? Ya con estos estudios robustos, ¿no? Doctores, pues muchas gracias. Una última pregunta. Pensemos que estamos en noviembre, más o menos 2026, circulación de influenza. Llega un paciente con antecedentes de hipertensión de larga evolución. Llega en ese momento, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a recomendar? ¿Qué vacuna le van a recomendar? Bueno, en el caso, bueno, tocaste hipertensión, en el caso de hipertensión, yo creo que todos los pacientes con crónicas y hipertensión, por alguna razón oscura que conozco, había sido aislada de la indicación de influenza. Hoy día ya en el PRONAM se indica en pacientes con hipertensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues en los pacientes que están por arriba de 50 años, pues todos, bueno, en realidad la vacuna de la influenza debe estar para todos, en los adultos de 50 años, y en los pacientes mayores de 60 años, si la vacuna para noviembre ya está disponible, pues uno debería de recomendar la dosis alta por el beneficio extra adicional. No es que lo otro no sirva, sino que se agrega un 20% más del beneficio que te pudiera dar la dosis estándar. Yo diría, ponte la que tienes acceso, pero si puedes tener de alta dosis, ponte la de alta dosis. ¿Y qué hace con un paciente que es sano, pensando que no tiene antecedentes patológicos, 60 años, fitness, porque ahora ya todo el mundo hace ejercicio, se cuida? No tiene nada. Usted El lo solo ve, hecho- claro, botox no, nada más. Dímelo pero- a mí, nomás tener 60 años, ya con eso, ¿eh? No necesitas nada más que tener 60 años o más. No, ya con eso es para que le des la dosis alta. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.